quiere conseguir más? Cambia tu mentalidad. Tu poder reside en lo más profundo de tu ser. Demasiada gente crea una idea, cree que va a funcionar y luego se encuentra con un obstáculo. Puede ser algo pequeño y por lo general relativamente insignificante, pero aún así lo olvidan y se dan por vencidos. Si esto es algo que has hecho en el pasado, no te desanimes, estás entre la mayoría. Lo que importa es que cambies tu forma de hacer las cosas a partir de este momento. En la búsqueda de la riqueza, la mayoría de la gente se queda por el camino. ¿Por qué? No han desarrollado la mentalidad adecuada para alcanzar sus objetivos. Piense y hágase rico puede ser lo que revolucione tu vida. Olvídate de procrastinar. Deja de tener miedo. Se acabó el fracaso. Simplemente confía y ten una fe ciega en que lograrás tu objetivo. ¿Quieres saber lo más irónico? Conseguirás cualquier cosa que desees siguiendo los pasos de este resumen. Ten confianza en tu idea. Si las cosas empeoran, prepárate para insistir. Piense y hágase se publicó originalmente hace casi 65 años. La versión actual se aplica a nuestros días. Estas mismas ideas han influido en muchos personajes famosos como John D. Rockefeller, Theodore Roosevelt, Alexander Graham Bell y Thomas Edison, y pueden hacer lo mismo por ti. Necesitas desarrollar las herramientas mentales y la determinación necesarias para no rendirte cuando las cosas se pongan difíciles. Todo está en tu mente. El éxito llega a aquellos que son conscientes del éxito. El fracaso llega a aquellos que se permiten ser conscientes del fracaso. Napoleon Hill. El deseo inquebrantable es un paso crucial para el éxito. El primer paso para desarrollar la mentalidad adecuada es desearlo. No debe ser un impulso cualquiera, sino una motivación sólida e inquebrantable, pase lo que pase. Es probable que en el pasado te rindieras cuando las cosas se ponían un poco difíciles, pero ¿cómo podrías haber sabido si el éxito estaba cerca? Si te das cuenta y aprovechas el potencial de un deseo ferviente, ningún obstáculo impedirá tu progreso. Durante la fiebre del oro, una familia numerosa descubrió una reserva, pero no disponía de la maquinaria necesaria para extraerlo. Elaboraron un plan para obtener la maquinaria y empezaron a excavar. Se dieron cuenta de que tenían una de las mejores minas de Colorado y todo fue fantástico durante un breve periodo. Entonces, inesperadamente, no pudieron encontrar el oro. Se había secado y había desaparecido. Poco después se dieron por vencidos y vendieron su maquinaria para reducir pérdidas. No sabían que si hubieran seguido excavando 1 metro más, habrían encontrado el oro afectado por una simple falla. Otra familia encontró ese oro y obtuvo las riquezas que la primera familia habría conseguido si no se hubiera rendido. Este escenario que nos resulta tan familiar tiene una solución. Puedes cambiar tu mentalidad y desarrollar un deseo inquebrantable de alcanzar tu objetivo. De este modo, será mucho menos probable que te rindas. Edwin C. Barnes es un excelente ejemplo de ello. Tenía un deseo ardiente de trabajar con Thomas Edison. No se detuvo hasta que hizo realidad ese deseo y trabajó con él durante más de 30 años. Entonces, ¿cómo desarrollar un deseo inquebrantable? Controlando tus pensamientos. Dite a ti mismo lo que quieres. Cuanto más específico, mejor. Y crea un plan definido. Escribe todos los detalles y léelo en voz alta 2 veces al día. En poco tiempo tu deseo crecerá hasta niveles que ningún obstáculo podrá derribar. ¿Sabías que el cerebro humano es capaz de mucho más de lo que creemos? Los científicos aún están tratando de descifrarlo todo. Se cree que el cuerpo estriado y el córtex orbitofrontal están relacionados con la motivación. La fe es intangible, pero es una fuerza poderosa. Muchas personas dudan de la fe, probablemente porque no se puede ver. No es visible ni tangible, es un sentimiento y una sensación de consuelo. Sin embargo, puede controlarse y crearse mediante algo llamado autosugestión, lo que significa que puedes crear una poderosa sensación de convicción diciéndote a ti mismo lo que quieres llegar a creer. Utilizar la visualización y las afirmaciones envía instrucciones claras a tu subconsciente. A partir de ahí, crea un plan y ejecútalo cuidadosamente. La fe y el deseo te ayudarán a resolver cualquier posible problema. Las personas que entran en contacto por primera vez con una actividad delictiva concreta, como por ejemplo el robo o las drogas, la odian al principio.
No obstante, cuando están en contacto con ella durante un periodo prolongado, se acostumbran. Si ese individuo vive cerca de ese delito durante el tiempo suficiente, se verá influido por él. Todo esto se debe a la repetición que se cuela en el subconsciente. De hecho, estás entrenando tu mente. Emplea la autosugestión para tener más fe hablándote a ti mismo a diario. Dite a ti mismo lo que quieres y exígete perseverancia y acción. Recuérdate que desarrollarás confianza y que no dejarás de intentar conseguir tu objetivo. Es tu manifiesto. A través de esto, también entenderás que no puedes tener éxito si tus acciones afectan negativamente a los demás. Deja clara tus intenciones. Debes creer en tu idea y estar dispuesto a mantenerla, aunque las cosas se pongan difíciles. Este mantra es una promesa que te haces a ti mismo de lo que harás para llegar a donde quieres. Además de este manifiesto no escrito, debes visualizar ya la consecución de lo que quieres. ¿Qué sientes? ¿Qué aspecto tiene? Todo esto ayudará a influenciar tu subconsciente y a desarrollar esa fe invisible. También te motivará para seguir adelante con tus ambiciones. Es fácil posponer las cosas cuando no se tiene una visión clara. Disfrutar de los logros suena estupendo en la teoría, pero ¿te imaginas cómo sería de magnífico en la práctica? La clave del éxito está en especializar tus conocimientos. Tenemos la falsa creencia de que saber es poder. Pero, ¿de qué sirve saturar el cerebro con información aleatoria que nunca será útil? De hecho, es mejor especializar el conocimiento centrándote en las áreas que te serán de mayor utilidad e inspirarán tus acciones y planes futuros. Existen dos tipos de conocimiento y ambos son poderosos, el general y el especializado. La información especializada te ayudará a dar grandes pasos en tu nicho concreto. Cuando el cerebro está saturado por demasiada información, puede que te sientas abrumado, agotado y a veces estresado. Tu atención puede volverse dispersa y caótica, lo que influye en tu rendimiento y en tus habilidades en general. Al ayudar a tu cerebro eligiendo un nicho y estudiándolo lo más meticulosamente posible, le darás a tu viaje un destino al que dedicar tus mayores esfuerzos. Por supuesto, estaría bien saberlo todo sobre el mundo, pero es una meta poco realista que podría obstaculizar tus ambiciones. Tu principal objetivo debe ser adquirir el mayor conocimiento posible sobre el campo elegido. El dominio es la clave del éxito. Lee sobre lo que te interesa y aprende más. Haz preguntas y busca respuestas. Cuanto más te especialices, más éxito tendrás. Aprender no te aporta riqueza. Simplemente condiciona tu plan y, por tanto, tus acciones. Henry Ford señaló esta idea muy claramente. Se cuestionó sus conocimientos generales o la falta de ellos. Se preguntó por qué iba a molestarse en abarrotar su cerebro cuando tenía a otras personas que podían decirle todo lo que necesitaba saber. Puede que Ford no fuera la persona con más formación académica del mundo. Aún así, se aseguró de que lo que aprendía estaba especializado en su nicho y tomó decisiones firmes basándose en ello. ¿Sabías que se cree que el lado derecho del cerebro es el responsable de los pensamientos creativos? Se ocupa de las ideas abstractas, la imaginación, el contexto y las emociones. La parte izquierda del cerebro, a veces llamada lógica, se ocupa del razonamiento, el análisis de la información, la lectura y la expresión oral. Si puedes imaginar algo, puedes conseguirlo. Todo está en tu mente. De niños siempre escuchábamos que debíamos tener imaginación y sueños, pero de alguna manera, cuando nos hacemos mayores, dejamos de hacerlo. Si quieres alcanzar tus sueños en la edad adulta, debes seguir imaginando, pero centrándote más claramente en ello. La imaginación no es inútil cuando llegas a la adolescencia. Centra tus habilidades creativas en áreas que estén relacionadas con tus objetivos. Tu imaginación es donde se te ocurren las ideas y haces tus planes. Hay un dicho que asegura que se puede crear cualquier cosa que la mente humana pueda imaginar. Esto se comprueba cuando se piensa en los enormes avances tecnológicos. ¿Quién habría soñado que podríamos hablar con personas del otro lado del mundo simplemente utilizando un ordenador? ¿Quién habría soñado que enviaríamos regularmente a personas al espacio exterior? Todas estas ideas fueron creadas en la mente de alguien. Existen dos tipos de imaginación: la sintética, que permite reafirmar los conocimientos existentes, y la creativa, que te anima a soñar con nuevas ideas y planes. Es esencial utilizar la correcta. Pensar de manera sintética no consiste realmente en inventar nada nuevo,
sino simplemente en reafirmar lo que ya se sabe. En cambio, la creativa es potente, es donde el cerebro se comunica con algo llamado inteligencia infinita. La inteligencia infinita te permite centrarte en tu plan final llevándote a donde quieres ir. A través de ella, experimentas esas corazonadas o destellos de ideas que no parecen tener mucho sentido o razón. Si pones esas ideas y corazonadas en un plan, este debe ser definido y organizado. Cuanto más sólido y organizado sea, más probabilidades de éxito tendrá tu objetivo. Sin embargo, no puedes hacerlo solo. Necesitas crear un equipo de personas con las que puedas intercambiar ideas, obtener consejos y una nueva perspectiva. Napoleon Hill los llama su alianza de mentes maestras. Debes elegir a estas personas con cuidado y garantizar que exista armonía e igualdad entre todos con reuniones regulares para avanzar en el plan. ¿Sabías que Thomas Edison fracasó unas 10,000 veces antes de dar con el famoso invento de la bombilla? Sé un líder y elabora un plan firme para poder progresar. La clave para crear un plan sólido reside en una buena organización. Eso es lo que define tu camino hacia el éxito. Tu plan no debe ser confuso ni caótico. Es mucho más fácil procrastinar cuando no se tiene un plan bien definido. Cuestiona tus conocimientos generales o la falta de ellos. Pregúntate por qué te molestarías en saturar tu cerebro cuando tienes a otras personas que podrían decirte todo lo que necesitas saber sobre temas concretos. También es beneficioso tener varios planes para distintas ocasiones. Muchas cosas pueden salirse de lo previsto y te sentirás mucho más tranquilo si te planificas ante los posibles obstáculos. Otro elemento clave para el éxito es la gente con la que trabajas. Ningún ser humano es una isla. Con un buen grupo de apoyo llegarás muy lejos. También debes tener buenas habilidades interpersonales para generar una atmósfera acogedora en el grupo. Las personas con las que trabajes deben sentirse inspiradas y motivadas para crear. Debes hacer todo lo que esté en tu mano para garantizar este entorno. Cada adversidad, cada fracaso, cada decepción lleva consigo la semilla de un beneficio igual o mayor. Napoleon Hill. La cuestión es que debes esperar fracasar unas cuantas veces porque forma parte de la vida. Los errores y los pasos en falso son inevitables en tu camino hacia el éxito, pero no sus efectos secundarios. Incluso los planes más organizados se toparán con obstáculos. Simplemente hay que reconstruirlos e intentarlo una vez más. Tu alianza de mentes maestras te ayudará. Por supuesto, debes ser un líder dentro de tu alianza y desarrollar las habilidades de liderazgo adecuadas. Estas incluyen valentía, capacidad de controlarte a ti mismo y a tus acciones, sentido de la justicia, gran capacidad para tomar decisiones, habilidad para elaborar planes sólidos, ir siempre más allá de lo esperado, disposición para cooperar y trabajar bien con los demás. Un buen líder no pretende saberlo todo. Haz un análisis de tus habilidades de liderazgo. Sé valiente y hazte preguntas difíciles. Si te conviertes en un líder firme, elaborarás planes sólidos que puedan superar las dificultades, tal vez con un poco de reestructuración en el camino. Cuando las cosas no funcionen, levántate y sigue adelante. Evita la procrastinación para progresar en lo que sea que estés tratando de lograr. Las personas más exitosas del planeta pueden tomar decisiones rápidas y firmes sin permitir que la procrastinación afecte a sus elecciones. Henry Ford era famoso por su capacidad para tomar decisiones rápidas, pero si había que hacer cambios, tardaba demasiado en comprobar todas las posibilidades por adelantado. Es cierto que esto ha ocurrido con algunos de los individuos más exitosos que han pisado este planeta. Si necesitas hacer algún cambio, reflexiónalo bien. Preocuparse demasiado por lo que piensan los demás o por escuchar opiniones simplemente te va a frenar. Si te preocupas demasiado por los puntos de vista ajenos, no vas a ser capaz de crear ese deseo o fe porque estarás demasiado preocupado por los demás. Sería de gran ayuda si solo te interesaras por tus pensamientos y por la perspectiva de aquellos que están dentro de tu alianza de mentes maestras. Por esta razón, sé muy selectivo con quién dejas entrar en tu grupo. Los amigos y la familia pueden tener buenas intenciones, pero rara vez funciona. Prioriza las opiniones de las personas que te importan. Sin embargo, ser preciso y firme en tus decisiones requiere mucho valor en muchos casos.
Hill nos recuerda a los 56 hombres que estamparon su firma en la Declaración de Independencia. Se jugaron la vida seguros de su elección. Aunque tu decisión no sea tan dramática, debe ser igualmente sólida y firme. A estas alturas ya conoces los posibles obstáculos y la importancia de no rendirse. ¿Cómo puedes no darte por vencido cuando te enfrentas a dificultades? Debes entrenar la persistencia y creer que tus sueños pueden hacerse realidad. La persistencia es como la fuerza de voluntad, pero cuando la añades al deseo, es una combinación que difícilmente puede ser obstaculizada en el camino hacia el éxito. A veces puede parecer que la persistencia te frena, pero dar pequeños pasos es una parte fundamental del progreso. Estas son las características que desarrollan la persistencia. Tener un propósito muy definido, desear, ser autosuficiente, hacer planes muy precisos, tener un conocimiento especializado, trabajar con otras personas como podría ser tu alianza de mentes maestras, tener una gran fuerza de voluntad, crear hábitos positivos, el poder del cerebro y del subconsciente. El cerebro y el subconsciente pueden verse afectados por la autosugestión, algo de lo que hemos hablado antes. Tu subconsciente, en concreto, es muy vulnerable a las cosas que te dices a ti mismo y que repites, así que tiene sentido utilizar esto en tu beneficio. Tu subconsciente nunca se detiene. Está trabajando mientras estás despierto y dormido. No puedes controlar tus pensamientos subliminales por completo. Sin embargo, puedes intentarlo usando tus emociones. Esta parte de tu mente se ve mucho más afectada por las emociones que el cerebro consciente, que se basa más en el pensamiento lógico y la razón. Si sientes emociones hacia algo, es más probable que intentes conseguirlo o hacerlo permanente. Tus emociones pueden distraerte, pero tener un plan sólido disminuirá su influencia. Existen 7 emociones positivas: deseo, fe, amor, sexo, entusiasmo, romance y esperanza. Si utilizas estas emociones positivas, podrás crear una mentalidad positiva. Es imposible ser positivo y negativo a la vez. Una tiene que anular a la otra. Elimina las emociones negativas como el miedo, el odio, la venganza, la codicia, la ira y la superstición. De esta forma podrás originar una actitud más positiva ante la vida, lo que se conoce como la ley del hábito. Esta ley te vuelve más positivo, centrándote en las 7 emociones positivas. Dominar la filosofía de la ley del éxito supone tener un seguro contra el fracaso. Samuel Gompers. Tener miedo normalmente atrae el fracaso. Los miedos más comunes son la pobreza, la crítica, la mala salud, la pérdida de un ser querido, la vejez, la muerte. Esto también creará un ciclo en el que uno llevará a otro. El miedo no es real, pero puede hacer fracasar rápidamente tus planes. La indecisión hace que pienses demasiado, normalmente en ciertos aspectos de la ansiedad sin una base sólida. Para ayudar a protegerte contra el miedo y otros factores negativos, debes desarrollar fuerza de voluntad y utilizarla siempre para construir un muro. Este muro mantendrá alejada la negatividad y te ayudará a centrarte en tu mente y en una mentalidad positiva. También es importante rodearse de personas positivas y útiles, no de aquellas que son negativas. Una persona pesimista puede transmitirte fácilmente su negatividad y sus dudas sin siquiera pretenderlo. Al convertirte en una persona más fuerte y decidida, podrás cambiar tu mentalidad acerca del éxito. Esto significa que estarás acercándote a él. Se acabó el quedarse por el camino cuando las cosas empiezan a complicarse. En lugar de eso, potenciarás la mentalidad que te lleve a conseguir tus objetivos y te convertirás en la persona que todos admirarán. Al fin y al cabo, ¿no es eso lo que todo el mundo quiere? Recuerda que el cambio de mentalidad no se consigue de la noche a la mañana. Es un proceso al que debes dedicar tiempo y esfuerzo si quieres que funcione. Debes dedicar cada aspecto por completo antes de pasar a los demás. Todo el proceso tiene un efecto de bola de nieve y a medida que domines una parte, te llevará con fuerza a la siguiente. A medida que vayas alcanzando cada objetivo, tu confianza aumentará. Céntrate en ser una persona más fuerte con una mentalidad más sólida. Confía en ti mismo y trabaja con un plan concreto. Este método aumentará tu confianza y te ayudará a alcanzar tus objetivos de futuro. Convertirse en una persona de éxito no debe ser dejado a la suerte. Depende del trabajo duro y la perseverancia.
Son cosas que cualquiera puede incorporar a su vida. Simplemente hay que ser consciente de ello y tener la capacidad de entender cuándo las tácticas actuales no funcionan. Toma el control de tus emociones, elabora un plan y empieza a acercarte a tus objetivos en la vida.